Permítame orar una vez más y meterme de lleno al estudio de la palabra de Dios. Acompáñeme. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, te damos gracias, Dios, porque tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, somos pueblo tuyo. Y en este momento, Dios, nos humillamos delante de tu presencia con el deseo de poder escuchar tu voz. Por eso, Dios, concédele a este siervo vaciarse de sí mismo de manera tal que sea tu Espíritu Santo instruyendo a nuestras vidas. Pero queremos agradecerte, Dios, por la vida de esos hombres y mujeres que presiden en medio de nosotros, y en especial en este día por los pastores. Gracias por Alex, Dios. Gracias por la bendición que fue el momento, saber que iba a reunirse acá, iba a estar en medio de esta congregación, sirviendo a tu pueblo, extendiendo tu gloria. Qué bendición, Dios, poder este día poder compartir con Él este momento. Dios, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría invitarles a que vayan abriendo sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y mientras van buscando, es curioso cuando uno mira o literalmente escucha en cuanto al día del pastor. Para nosotros que somos de iglesia, más o menos estamos acostumbrados a ciertas celebraciones de iglesia, pero no sé si se han puesto a pensar en aquellas personas que vienen de afuera, que no son de la iglesia, que no hablan el lenguaje de iglesia. No sé si se han dado cuenta, pero aún como iglesia nosotros llegamos a tener un lenguaje de iglesia. Ahí es cuando nos encontramos y decimos, hermano, que Dios te bendiga. Y no sabemos ni siquiera hermano de quién es, igual le decimos hermano, ¿no es cierto? Hermano, Dios le bendiga. Y también cuando alguien nos comparte, a veces lo inmediato que se nos ocurre es, voy a estar orando por usted. Tenemos un lenguaje de iglesia, pero no sé si han pensado sobre la gente que viene de afuera y que de repente nos escucha celebrando el día del pastor o varios de esos días que usualmente nosotros celebramos. Y dentro de eso viene la pregunta, ¿cómo hace el pastor para servir, para ministrar de la manera como sirve en una iglesia? ¿Qué hace? ¿Qué tiene el corazón de un pastor? Si tuviéramos la oportunidad de hacer un pequeño corte acá y ver el corazón de un pastor, ¿cómo se ve? Porque nosotros lo vemos corriendo, lo vemos moviéndose, lo vemos, hay veces donde lo vemos orando, pero hay un montón de oración que mayormente no vemos. Vemos que está genuinamente preocupado, genuinamente interesado, pero no sé si han notado mayormente, a veces nos enfocamos de repente en el detalle que no funcionó, en vez de todo lo que sí por la gloria de Dios funciona. Y uno mira acá, ¿qué es lo que pasa en el corazón de un pastor? ¿Qué pasa acá adentro de manera tal que un pastor pueda servir con la pasión, con el corazón, como dice Pablo, donde a veces uno termina amando más aunque sea amado menos? ¿Cómo hace uno para amar más aunque de a momentos es amado menos? Por eso es que no sé si ustedes notaron, pero siempre cuando se habla del pastor uno habla de la tarea difícil del pastor. Y tiene una explicación. Ovejas son, en la Biblia constantemente aparece como una imagen de nosotros como ovejas, pero si lo han pensado, ovejas son animales tercos. Si uno mira bien ovejas tienen la capacidad de ir y darse con algo una y otra vez porque son animales tercos. Si ustedes van a un zoológico o quizás a un circo, si ustedes van a un circo, van a ver perros haciendo malabares, van a ver elefantes haciendo malabares, pero mayormente no van a ver una oveja haciendo malabares. Ovejas no son las más hábiles, ovejas no son las más inteligentes, ovejas tienen algo bien definido que los caracteriza y es que son tercas, son duras. Ahí es cuando uno se queda pensando por qué Dios en su sabiduría de repente escogió la idea de oveja para referirse a Él, el buen y gran pastor, y nosotros sus ovejas. Dígame si no es cierto que hay una parte de nosotros donde constantemente somos tercos y aunque nos golpeamos, insistimos y vamos y le damos, y Dios en su gracia otra vez nos invita, nos levanta y nos echa otra vez a andar. Así que el ministerio pastoral no es fácil y en estos minutos que tenemos juntos lo que quisiera compartir con ustedes es que puedan ver un poquito el corazón de un pastor, el corazón del pastor. Y mi oración es que al final Dios pueda apasionarlos en ustedes la necesidad de orar por su pastor, de acompañar a su pastor, de imitar su fe, dice la Biblia, de poder en misión unirse a lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia.
Entonces, cuando nosotros miramos en la Escritura, hay un hombre de Dios que tiene un corazón de pastor, y es el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 20, si ustedes lo tienen ahí y me acompañan con sus miradas, la palabra de Dios dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En el capítulo 2, Pablo va a presentar, déjenme les comento a medida de contexto, Pablo va a presentar una defensa de su ministerio, de la integridad de su ministerio, de la integridad de su carácter. Después de su breve tiempo por Tesalónica, habían aquellos que comenzaron a acusar a Pablo de una apatía hacia esta joven iglesia. De hecho, lo acusaban de que era un charlatán, de que era un fraude, porque solamente estuvo ahí unas pocas semanas y bajo persecución tuvo que salir huyendo. Así que, si me siguen la idea, esta iglesia era bien joven, solamente Pablo pudo estar con ellos unas pocas semanas, y de un momento a otro tuvo que salir. Y al salir nunca más tuvo la oportunidad de regresar a verlos. Así que comenzaron a hablar. Y díganme si no es cierto que la gente habla. Yo me acuerdo de mi viejito siempre decir: Dani, la gente habla porque el aire es gratis, ¿no es cierto? La gente va a hablar, y evidentemente en ese momento también la gente habló, y el comentario era: Pablo es uno más de esos maestros charlatanes, uno más de esos que viene, aprovecha la ocasión, saca ventaja y después sigue. Y esta joven iglesia comenzó seguramente a inquietarse, era el pensamiento de Pablo. Estaban aquellos que comenzaron a hablar de que Pablo era uno más de esos filósofos y maestros religiosos de ese tiempo. Por eso comienza el capítulo 2 recordándoles más bien que su ministerio fue un ministerio real, que su ministerio fue un ministerio sin egoísmo, que su ministerio no tenía ningún interés otro sino haber Cristo formado en medio de ellos. Su ministerio era sacrificial. Al llegar a los últimos versículos del capítulo 2, él comienza a lidiar con otro criticismo. Y es que se escuchaba que la prueba de su falta de interés genuino más fuerte era que nunca regresó. Yo creo que acá nos sirve recordar, y les voy a invitar a que brevemente vayan a Hechos capítulo 17. Si pueden ahí marcar con un dedo Tesalonicenses y van brevemente a Hechos capítulo 17, versículo 5. Hechos 17:5 resume lo que había pasado. Dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Esto era lo que había sucedido. Había judíos que se oponían al evangelio, y cuando escucharon de que estaban estos quienes habían trastornado el mundo con el evangelio, los discípulos, comenzaron a levantar todo un alboroto, todo un movimiento con la intención de ir detrás de Pablo. Pablo tiene que salir huyendo de ese lugar. Y dice la Escritura que asaltaron la casa de Jasón, al punto tal que los llevaron a declarar. ¿Por qué les comento esto? Porque la crítica sobre Pablo era legítima. Este fue uno más de los que pasó por acá, nunca más regresó, sacó ventaja del momento. No es genuino su amor. Estaba en cuestión el ministerio de Pablo. Estaba en duda si realmente era un ministerio genuino, real, de amor. Y en ese contexto es como llegamos a los versículos que leímos, donde en el capítulo 2 al final Pablo va a expresar de una manera bien emotiva
De hecho, las palabras en el original expresan intensidad en las emociones. Uno casi puede sentir el corazón cuando le escucha a Pablo expresarse. Nosotros queríamos verlos. Quisimos ir a ustedes una y otra vez. Quisimos ir a ustedes. Por eso, en primer lugar, en esta tarde me encantaría brevemente primero hablarles sobre el corazón del pastor. Pablo era un hombre de Dios que amaba a las personas. Pero antes de que piensen que este es solamente un mensaje para Alex, para mí y para otros consiervos que escucho que están en medio de nosotros, déjenme recordarles que cada uno de nosotros, en una medida u otra, tenemos un sumo sacerdocio que ejercer. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a servir y ministrar a otros. Así que antes de ser muy breves en hacernos esta idea de que los pastores tienen que hacer solamente esto, no nos olvidemos que nosotros estamos bajo un gran pastor y el buen pastor, pero Dios nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a también pastorear. Y quizás para alguno de ustedes sea esto nuevo, porque la impresión inicial, no, esa es tarea de ustedes, los pastores, con título, con posición, con oficio. En el nombre del Señor Jesucristo, déjenme recordarles que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a ministrar, a velar, a estar pendiente, el uno por él, ayúdenme, por el otro. No hay manera de que la iglesia funcione a menos de que genuinamente nos amemos el uno al otro. Entonces, al mirar el corazón de Pablo, nos va a servir a nosotros también mirar el corazón que cada uno de nosotros debemos de tener. Porque es un corazón que está apasionado por las personas. Pablo a los Corintios les describió cosas duras. Pablo a los Corintios los confrontó con palabras bien directas. Y 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4, no lo busquen, yo lo menciono. Pablo dice, les escribí de esa manera no para contristarlos, no para hacerlos sentir mal, sino más bien, dice ahí, para que supiesen cuán grande amor tengo por ustedes. El corazón de un pastor gira alrededor de un amor que no siempre es solamente palmaditas en la espalda, que muchas veces implica confrontar y lidiar con las cosas que nadie más se va a animar a hacerlo, que muchas veces implica hablar esas conversaciones que nadie más se anima a tener. Pero detrás de eso hay un genuino amor. Y Pablo dice, es para que sepan el gran amor que les tengo. Pablo, refiriéndose a los hermanos en Filipos, les recuerda y les dice, los tengo en mis oraciones, en mi mente y en mi corazón. Qué lindo cuando alguien, sabes, que ora por ti. Qué lindo, y quizás a medida que pasan los años uno comienza a apreciar más cuando alguien te dice, hermano Daniel, oro por usted. Hermano Juan, usted está en mis oraciones. O cuando de repente te encuentras con alguien y te dice, hoy oré por ti. Tienen que recordar, tienen que saber esto hoy, que su pastor ora por ustedes. Los tiene en la mente, los tiene en el corazón. Pablo le escribe a los Filipos y les dice, acá es donde están. Cuando le escribe a la iglesia en Roma, no sé si han percatado, pero en Romanos capítulo 16, versículo 16, Pablo comienza a citar una serie de nombres de aquellos que estuvieron con él. Y los recuerda por nombre. Qué fascinante saber que alguien te prestó la suficiente atención para recordarte por nombre. Ahora, deben orar por Alex, porque con esta cantidad de gente no creo que sea fácil recordarse el nombre de todos ustedes. Pero hay un corazón de pastor cuando uno abre acá y hay una pasión por las personas, uno ama a las personas, uno genuinamente se entrega a las personas, uno conoce el nombre de personas. Ahora, esto no es exactamente el motivo por el cual van a estar pendientes a ver si Alex sabe el nombre de usted. No es esa la idea. No, más bien todo lo contrario. Más bien usted debe tomar la iniciativa de ayudarle a estar pendiente del nombre de los demás.
porque entonces sí el amor se expresa de una manera personal. Ahí en el versículo 17, si me acompañan otra vez a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados. La expresión pero nosotros inmediatamente sugiere que hay una comparación. ¿Con quién se estaba comparando Pablo? En el versículo 14 nos deja ver que son los judíos, estos maestros judíos que se opusieron al evangelio, que muchos de ellos tenían un ministerio, tenían un oficio, pero era más por una posición social que otra cosa, que muchos estaban ahí por el beneficio que podían sacar. Y Pablo se compara y dice: pero nosotros, no como ellos, nosotros separados. Este verbo aparece solamente acá y significa, más bien sugiere la idea o la acción de quedar huérfano. Literalmente significa sacado. Y cuando usamos la palabra sacado, Pablo lo que está expresando, así es como se sintió. Así es como se sintió cuando Dios, en su soberana voluntad, permitió que nos sacaran de entre ustedes. Es curioso como a veces uno mira al pastor y por alguna razón tenemos la tendencia de inmediatamente ponerlos a ellos en un pedestal y los ponemos como que están por sobre los demás, quizás porque los vemos en una plataforma o una posición. Y es curioso porque a veces esperamos de ellos cosas que no esperamos de nosotros. Esperamos que ellos hagan cosas que ellos no hagan cosas que nosotros sí nos permitimos. Nos es más fácil marcar lo que no deben hacer mientras nosotros nos permitimos hacerlo. Por alguna razón los ponemos más arriba y sin embargo ahí lo que notamos, Pablo les trata de hermanos y les expresa su corazón que en un momento cuando fue sacados de entre ellos, así es como se sintió como quedarse huérfano porque era uno más de ellos. Y yo les quiero invitar de una manera bien puntual, es propio y correcto que honren al hombre de Dios porque Dios lo ha llamado al pastorado, pero no se olviden que también es un hombre. No se olviden que primero y por sobre todo es un hijo de Dios. Que cuando uno le pregunta quién es, pastor es una cosa, algo que uno es llamado a ser, pero no necesariamente es quien uno es. Quien uno es, mi identidad está en que soy hijo de Dios. Así que soy uno igual que ustedes. Si tienes una relación personal con Cristo como Salvador, somos hermanos en Cristo. Eso nos debería poder tener conversaciones sin que haya prejuicios de no, él es el pastor, yo soy, como que él está por sobre mí. O no sé si quizás no les ha pasado, pero cuando uno ha servido al Señor por varios tiempos, siempre pasa que alguna hermana, mayormente de edad, viene, se acerca y te dice: pastor, quiero que usted ore por mí, porque Dios escucha sus oraciones. A veces se acercan y te dicen: pastor, ore por nosotros porque Dios a usted le escucha. O sea, la idea que se sugiere es: no, Dios a usted sí le escucha, a nosotros no tanto, porque nosotros estamos acá, usted está allá. Queridos hermanos, nosotros primero y sobre todo somos hermanos en Cristo. Así que podemos hablarnos como hermanos en Cristo, con los mismos desafíos, con las mismas realidades, con las mismas luchas, con las mismas tendencias, con las mismas tentaciones. Por eso necesitamos de ustedes, por eso necesitamos de poder tomarnos de las manos, poner el hombro al lado del hombro y servir juntos, porque tenemos una misión que es mayor que nosotros. Y entonces Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados, sacados. Pablo está emocionado, las palabras dejan ver un corazón lleno de emociones. Y después aparece esta expresión que dice ahí: de vista pero no de corazón. De vista pero no de corazón. A primera impresión pareciera mucho sentimentalismo. Yo sé que quizás algunos de ustedes no son tan sentimentalistas. Y de repente uno escucha palabras de Pablo como: cómo me dolía cuando me dejaron sin ustedes. Y pareciera como mucho sentimentalismo. Pero no es eso. Más bien es un genuino interés por personas. Ustedes tienen que saber que el pastor Alex, cuando ustedes deciden obedecerle a Cristo,
hay un gozo inevitable en el corazón. La obediencia de ustedes a Cristo trae gozo al corazón. La desobediencia de alguno de ustedes a Cristo trae dolor al corazón. Por eso es que la Escritura habla de gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes les es muy querido a su pastor. Y no dejen que el enemigo les venda la mentira de que porque no me miró, porque no me saludó, porque no me visitó. No dejen que esa mentira del enemigo se arraigue en el corazón. Ustedes tienen que saber que el corazón de un pastor es por las personas. Si me acompañan un poquito más allá en Colosenses capítulo 4, versículo 13, no sé si lo podemos poner en la pantalla, tal vez sí, tal vez no creo que les mencioné este versículo, pero en Colosenses capítulo 4, versículo 13, encontramos uno de los más lindos cometidos que una persona puede recibir. Y es cierto lo que dijo Alex, no es hace mucho lo que nos conocemos. De hecho, deben ser unos 4 meses, algo más o menos así. Me invitaron a traducir en NAM, North American Mission Board. Carmen, ¿sabe? Nos encontramos ahí seguido con Carmen. Y ese día, o la vez anterior, yo había pedido que nos ayuden con otro traductor porque realmente no daba para que la misma persona esté traduciendo todas las sesiones. Así que ahí nos encontramos. Tuve la oportunidad de conocer a Alex ahí en NAM, estábamos traduciendo juntos. Y en ese momento no creo que ni él sabía que yo había servido antes en esta iglesia. Yo tampoco creo que inmediatamente hice la conexión que Alex es el pastor acá ahora en Nuevo Horizonte. Y fue lindo generar una conversación sin ninguna idea preconcebida, excepto poder escuchar tu corazón, Alex. Mi esposa me es testigo que regresé y le dije, conocí a Alex. Y pude sentir su corazón por la iglesia. Yo sé que hay muchos nuevos de entre ustedes acá, quizás la mayoría. Pero una de nuestras oraciones constantemente por esta iglesia era para que el hombre de Dios tenga un corazón por la iglesia de Dios. Y ese día alabamos a Dios por tu vida, Alex, por ustedes como pareja, por ver el regalo de Dios en poner un hombre con un corazón por las personas. Pero ahora es nuestra responsabilidad contagiarnos de esa pasión. Porque la única manera de que ustedes sigan haciendo una diferencia en Woodstock es amando esta comunidad, amando esta ciudad, amando como Pablo amaba, con una pasión donde si de repente alguien deja de estar, cueste que les hayan sacado de medio de ustedes. Me gustaría invitarles en segundo lugar no solamente a mirar el corazón del pastor, sino también el cuidado del pastor. Ahí en el versículo 18, noten lo que la palabra de Dios dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Cuando uno ama a las personas a las que sirve, uno quiere estar con ellas. No hay vuelta que darle. Uno no puede delegar compasión, uno no puede delegar preocupación, uno no puede delegar amor, uno quiere estar ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo no regresó? ¿Por qué no regresó Pablo a la iglesia en Tesalónica? Pablo escribe ahí en este versículo de una manera puntual, una y otra vez intentamos, pero Satanás nos estorbó, Satanás nos estorbó. Si uno repasa la historia a la que se refiere, está en Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 7. Y ahí vamos a ver que Pablo estaba tratando de llegar a Tesalónica. En una de sus iniciativas misioneras, Pablo intenta pasar por Tesalónica, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que lo detuvo. El Espíritu Santo en un momento lo detiene a Pablo de que vaya en esa dirección y más bien lo redirige. Y no es por nada, pero uno se cuestiona, ¿cómo puede ser que en Hechos la idea es el Espíritu Santo lo detuvo? Sin embargo, Pablo en Tesalonicenses dice, Satanás nos estorbó. Y lo que tienen que entender es que este hombre es un hombre de Dios
que habla con Dios tiene un discernimiento de las cosas espirituales. Y él entendía la soberanía de Dios sobre todo lo que pasa alrededor de nosotros, pero también era suficiente sabio como para discernir cuando Satanás está entorpeciendo. Él sabía que Dios soberanamente, nada escapa a su control y Él dirige como Él quiere, pero también lograba discernir cuando Satanás estorba y se mete. Querida familia en la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les quiero invitar y les quiero llamar a que ustedes oren genuinamente y continuamente por su pastor. Porque aunque descansamos bajo la soberanía de Dios, donde nada sucede sin que Él lo permita, la verdad es que Satanás tiene bien resuelto no solamente estorbar la obra de Dios, sino que la Escritura es bien clara al decir que Él vino para matar, para quitar, ayúdenme, para destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer en sus vidas, eso es lo que Él quiere hacer en mi vida. Pero eso incluye a Alex. Ustedes tienen que hoy recordar que no solamente hay un corazón de pastor, pero también hay un cuidado del pastor. Que uno puede verlo y puede verlos siempre gozosos y regocijándose, pero eso no implica que en la noche lo hayan sufrido. Eso no quita de que en silencio uno lo esté padeciendo. Y lo cierto es que hay muchos dentro de la iglesia de Dios que no aguantamos la idea de un pastor que esté lidiando con luchas. De hecho, hemos crecido la mayoría de nosotros en un contexto cultural donde la idea de que un pastor tenga luchas inmediatamente los excluimos. Por eso es que cuando un pastor cae no hay restauración, especialmente dentro de nuestra cultura. Porque no logramos concebir que un pastor tenga luchas. Pero ustedes tienen que saber que Satanás quiere estorbar la obra de Dios en este lugar. Y va a ir detrás de cada uno de ustedes, pero con todo el honor que la palabra de Dios se debe. La Escritura dice que va a ir detrás de los líderes. Va a ir detrás de aquellos que presiden la obra de Dios. Si no me creen, solamente tienen que revisar otra vez la palabra de Dios. Y van a darse cuenta, por ejemplo, en el contexto del Nuevo Testamento, Pedro, él era el líder. Él era el que hablaba en el contexto de los apóstoles. Y dice la Escritura, no sé si se acuerdan, pero en Lucas 22, 31, que le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Porque él sabía que si lograba tirar abajo los referentes espirituales, podía estorbar la obra de Dios. Déjenme aclarar, intencionalmente uso la palabra estorbar porque eso es lo que hace. Dios en su soberanía va a llevar adelante su obra, amén. Así que quiero invitarles con mayor diligencia a orar por los que les presiden, a orar por Agustín. Dios me dio la gracia de conocer a Agustín hace años atrás. Y Dios me es testigo de que más allá de que en momentos no nos veamos, damos gracias a Dios por la manera como Él lo utilizó a José en medio de momentos desafiantes, con la intención de ver a Dios glorificado una vez más en medio de esta congregación. Por eso les quiero animar, oren por ellos, doblen las rodillas, porque hay alguien que no descansa. En primer lugar, el corazón del pastor. En segundo lugar, el cuidado del pastor. Pero déjenme hablarles un poquito y terminando ya sobre la corona del pastor. Versículos 19 y 20. Dice ahí el versículo 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, corona de que me gloríe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esa es la pregunta. Hay otra versión que traduce de esta manera: ¿qué es lo que estamos esperando ver? ¿Qué es lo que nos llena de esperanza? Pablo está expresando su corazón una vez más y él dice: ¿qué es lo que nos trae gozo? ¿Qué es lo que nos trae un gozo eterno, una bendición eterna? ¿Cuál es la corona en la cual nos podemos gloriar? Y cuando uno lo pone de esa manera, es inevitable
responder: Cristo. Cristo. Él es nuestra esperanza, amén. Él es nuestra corona, Él es nuestro galardón, Él es nuestro gozo. Sin embargo, cuando uno lee Tesalonicenses, Pablo dice: ¿no son ustedes? ¿No son ustedes nuestra esperanza? ¿No son ustedes nuestro galardón? Miren, ahí en el versículo 19, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿No lo sois vosotros? Y de repente pareciera que Pablo cambia su principio, concepto bíblico de que Dios es nuestra esperanza, Él es nuestra gloria, Él es nuestro galardón. Y de repente dice: no, son ustedes, ustedes son. Y uno se queda pensando: no, Cristo es. Y Pablo aclara en la siguiente expresión esta aparente tensión y él dice: son ustedes, pero delante de Cristo Jesús. Pablo, él podía mirar y en ese amor por las personas, él podía decirles: mi gozo es cuando te vea delante de Cristo. Mi esperanza es cuando te vea delante de Cristo. Esa es mi esperanza, verte un día delante de Cristo. Hay algunos de ustedes que están visitando por el Festival Internacional. Qué lindo que se hayan decidido a venir. Pero el mayor peso que tenemos es que ustedes puedan hoy conocer a Cristo como Salvador personal, porque nuestra esperanza es verlos a ustedes también delante de Él un día. Nuestra esperanza es que un día delante de la presencia de Dios podamos verte también a ti. Y Pablo dice: mi esperanza es verlos a ustedes en presencia de Cristo. Mi gozo es verlos a ustedes en presencia de Cristo. Mi galardón es verlos a ustedes en presencia de Cristo. Querida gente, la pasión de Pablo es ver a Cristo formado en cada uno de ellos. Y no le importaba más, aunque sea amado menos, con tal de que uno de ellos esté en presencia de Cristo. Por eso es que Pablo mira con expectativa al futuro y dice: delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. No va a haber mayor gozo para el pastor Alex que ver que sus hijos andan en obediencia y que un día van a estar delante de la presencia de Dios completos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si ustedes tienen un minutito y abren el corazón de un pastor, van a ver el amor, el corazón del pastor, una pasión por la gente. Pero hay un cuidado por el cual ustedes deberían constantemente orar, porque hay una corona, la corona de gloria, de un día poder presentar a las personas que Dios por su gracia nos permitió influenciar para llegar a los pies de Cristo. Por eso yo les invito como desafío final: consideren la fe de Alex, consideren la fe de ambos, consideren la fe de Agustín, consideren la fe de José, consideren la fe de aquellos que los presiden. Y en el nombre de Jesucristo imítenla, porque hay una pasión por las personas, hay un cuidado que tener, pero hay una esperanza gloriosa de verlos perfectos delante de Cristo.